Vamos a iniciar una nueva serie de un orden más práctico, si se puede decir. Vamos a tomar o asumir de nuevo temas que los asumimos en ensayos muy directamente vinculados no solamente al análisis político, sino a la proyección operativa e institucional de la Constitución. Estos temas abordamos en la Ley de Gestión Pública Plurinacional, Comunitaria e Intercultural, que se discutió durante 10 meses en todos los ministerios alrededor del 2010, y donde participaron personajes que nos apoyaron, como Alberto Acosta y Boaventura de Sousa Santos. En Bolivia estaban involucrados también alcaldes indígenas, como el alcalde de la zona norte de Omasuyus. Es como abordamos la elaboración de esta ley. Entonces era un equipo grande y se trabajó en la instancia de formación de gestión pública, precisamente. Estaba a cargo de esa instancia Iván Iporre. Bueno, pero aquí lo que interesa fundamentalmente no es tanto exponer la ley que está escrita, y obviamente, a pesar de que se la presentó mes a mes, de acuerdo a sus avances, y se la terminó presentando, es con su culminación y su propuesta acabada. Nunca se discutió en el gabinete, porque definitivamente no se tenía intención de cambios. Lo único que se quería es una ley, como se quiso la Constitución, no para hacer cambios, sino para teatro político, y mantener lo que siempre había habido, es decir, el viejo Estado-nación, ya decrépito, que lo han restaurado. Entonces, a pesar digamos, de ese bloqueo de parte del gobierno de Evo Morales Ayma respecto a una ley que era muy importante, porque el tema que asumió el equipo, colectivos que estaban involucrados en la elaboración de esta ley, era de, bueno, ¿qué es un Estado plurinacional y cómo se materializa este Estado plurinacional? ¿Cómo se realiza este Estado plurinacional institucionalmente? Fue una larga discusión, muy interesante, pero que cambió el curso de la búsqueda empírica, descriptiva, comparativa y teórica, en el momento en que apareció una hipótesis muy importante que se convirtió en tesis de la Constitución, una hipótesis, un enunciado que estuvo a cargo de Luis Tapia. Él planteó el siguiente tema. Dijo, no basta el pluralismo jurídico, lingüístico, cultural, sino que es indispensable un pluralismo institucional. Ese fue el punto de quiebre o el punto de inflexión. Es cuando hubo claridad sobre lo que se tenía que hacer. ¿Qué claridad? Es decir, que un Estado plurinacional tenía que transformarse institucionalmente. Más allá incluso que las transformaciones, si ustedes quieren, del Estado del socialismo real.
Las transformaciones aquí equivalían a salir del monoinstitucionalismo que implica el Estado moderno, porque hablar del pluralismo institucional implicaba incorporar otras institucionalidades dentro del Estado y por lo tanto abrirlo a otros horizontes políticos. Y eso significaba incorporar, por ejemplo, las institucionalidades de las naciones y pueblos indígenas. Fíjense que no solamente tienen que decirse que son comunitarias, que es un término en gran parte también generalizante y homogeneizante cuando estamos hablando de distintas comunidades y distintas territorialidades y distintas comunidades en sus territorialidades y en distintos contextos precoloniales, coloniales y poscoloniales. Entonces, a partir de ese enunciado, cambió la cosa, como se dice popularmente. Entonces se planteó como premisas de la ley el pluralismo institucional, el pluralismo administrativo, el pluralismo de gestión, el pluralismo normativo. Entonces nos estábamos abriendo y por lo tanto estamos hablando de algo completamente distinto. Estamos hablando además de las posibilidades materiales de realizar un Estado plurinacional. No, pues la cantaleta tremendamente mezquina e insostenible, poco argumentada, que es de que ya tenemos un Estado plurinacional por decreto, cambiando de nombre a las instituciones. Esa es una payasada, pues. Lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales Ayma es una payasada. Eso no es un Estado plurinacional. Entonces, por primera vez se tenía, digamos, una certidumbre institucional de poder hacer o poder incursionar en el hacer del Estado plurinacional, comunitario e intercultural. Fíjense, y autonómico. Entonces, por lo menos en términos de, si ustedes quieren, tecnología jurídico-política, ¿no ve? Entonces salió una ley muy linda, que se hizo famoso en Ecuador, que se hizo famoso en Europa porque lo hicimos circular precisamente a través de todos los que nos colaboraron y las instituciones y las organizaciones que estaban de alguna manera involucradas y en expectativa de lo que pasaba en Bolivia. Pero en Bolivia no se discutió esa ley porque no se quería discutir, porque no se querían cambios. Creen que los cambios son sencillamente tener un patriarca otoñal con un rostro indígena en el mismo estado-nación colonial y tener a su lado un jacobino de la era de Robespierre, del terror. Eso se creía que era suficiente. Es decir, no se tenía pues ni la voluntad ni la intención de las transformaciones estructurales e institucionales que exige la constitución política del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Bueno, esa fue la suerte, pero lo interesante de todo esto es que está la ley, que quedó como referente. Y quedó como referente para otra ley, si ustedes quieren. Ya en esas circunstancias, sabiendo que no querían cambios, como no quisieron cambios los otros gobiernos progresistas, que encomendaron un lindo equipo, un equipo realmente muy profesional, muy eficiente, muy inteligente y muy comprometido, que hizo el proyecto y la proyección y la configuración, la conformación jurídico-política también, si ustedes quieren, y económica del Banco del Sur y de la moneda Sucre. Un gran equipo. Un gran equipo a la cabeza de Pedro Páez. Entonces se tenía una gran propuesta, porque el Sucre no era una moneda como la de Europa, la del euro. No era una concepción monetarista.
Era una concepción en términos de antimoneda, de contramoneda. Si ustedes quieren una especie de transformación de la donación, del circuito del don, pero en términos de contramoneda. Eso es lo que me explicó Pedro Páez cuando le pregunté desde la perspectiva de Levi-Strauss lo que implicaba. Obviamente no tenía nada que ver con la versión de Arce Catacora, que era ministro de Economía y Finanzas y que nos explicó lo que era el Sucre, nos explicó de una manera monetarista. No, estaba muy lejos de lo que implicaba, del desborde, de los horizontes que habría de posibilidades el Sucre, desde la perspectiva de este equipo. Y también el Banco del Sur, que era como una proyección de un sistema financiero internacional alternativo, inclusive alternativo, podríamos decir, del sistema financiero internacional, del sistema mundo capitalista. Era una moneda en un caso de contracompensaciones o de compensaciones, una contramoneda de compensaciones virtuales, pero que es donde entraba la cuantificación, si ustedes quieren, del trabajo, de la producción y de valorizaciones, y por lo tanto era una moneda que fortalecía el contenido de la valorización que era el trabajo y que era esta fuerza productiva que se desplaza y despliega en distintos ámbitos, no solamente obreros, sino también campesinos. Bueno, era una moneda que iba a servir a través del Banco del Sur para financiar los proyectos que no eran financiables desde la perspectiva del sistema financiero internacional. Por ejemplo, proyectos campesinos. Había propuestas. Tanto la Ley de Gestión Pública Plurinacional e Intercultural de Gestión Pública como la ley, como más que la ley, el proyecto de la moneda Sucre y el proyecto del Banco del Sur eran pues propuestas alternativas. Si ustedes quieren pueden tomar dentro de reformismos que transitaban transformaciones, pero los gobiernos progresistas no quisieron. El momento que se firmó, que firmaron los países del ALBA, el Sucre y el Banco del Sur, les quitaron el presupuesto y, como se dice comúnmente, les dieron una patada en el trasero a los del equipo y se acabó. Querían también teatro político, querían un documento para teatro político. Lo único que han hecho estos señores de los gobiernos progresistas es teatro político para repetir lo mismo, para repartirse el botín del Estado, para servir de otra manera, de una manera populista y demagógica, sirviéndose de las expectativas populares a las empresas transnacionales extractivistas, porque se han convertido además en los espacios geográficos políticos donde ha avanzado mucho más que en los gobiernos neoliberales el peso del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Fíjense. Bueno, pero no estamos para esto ahora, estamos para otra cosa, estamos para discutir el tema de gestión y autogestión, pero necesitamos otros referentes. ¿Por qué tenemos que discutir esto? Bueno, porque tenemos una perspectiva ácrata, libertaria, anarquista, y digamos, el horizonte de la proyección política, si ustedes quieren, anarquista, es la gestión autogestionaria, la autogestión y el autogobierno, no a través de representantes ni delegados, sino el autogobierno a través de asambleas del pueblo. Es decir, el pueblo en sus multitudes, en sus singularidades, en sus conglomerados, en sus individualidades. El pueblo que se autogobierna, que madura hacia el uso crítico de la razón, que asume su madurez, que ya no es un sujeto dependiente de un patriarca, de un padre o de representantes, no es un niño, sino que es mayor de edad, hay una mayoría. Es decir, ese pueblo se autogobierna. Esa es la perspectiva del anarquismo. Y en ese sentido,
frente, digamos, a los proyectos de gestión de los gobiernos burgueses. Y no dejan ser gobiernos burgueses, si ustedes quieren, los gobiernos del socialismo real, porque son gobiernos burocráticos que han expropiado a la voluntad de los consejos de los soviets. Y los burócratas se han hecho cargo de la cosa pública, pero además son los que administran las riquezas y la producción del Estado socialista, expropiando de la misma manera, a través de la plusvalía, a la clase trabajadora. Entonces hemos asistido pues a una paradoja y a una usurpación grotesca de una gran revolución, la socialista. De la misma manera, los neopopulistas, tendríamos que hablar de los populistas, bueno, pero los populistas, digamos, si bien hacen más o menos lo mismo en términos paralelos, porque las gestiones, entonces, de los gobiernos de los estados modernos tienen que ver con la estructura misma del funcionamiento del Estado, las dinámicas del funcionamiento del Estado-nación. Pueden adquirir distintas formas, la forma liberal, la forma de los estados socialistas, del socialismo real, la forma de los populismos de mediados del siglo XX en América Latina, la forma de los neopopulismos del siglo XXI. Bueno, las distintas formas comprenden gestiones que están basadas en el antiguo supuesto de la burocracia y de los funcionarios, es decir, de el establecimiento de unos técnicos, de una capa de técnicos que hacen funcionar al Estado y que obviamente tienen que hacerlo funcionar bien, de la manera más eficiente y más técnica. Ese es el sentido inicial de la burocracia del Estado. El tema que se haya perdido esta premisa es otra cosa. Hay que ver ahí las perturbaciones políticas, las perturbaciones de las esferas políticas y las confusiones no solamente del ámbito de la división de poderes, sino del ámbito de la división entre Estado y sociedad y del ámbito de la división de lo que es el Estado y los gobiernos. Es decir, los gobiernos han confundido el Estado con los gobiernos. El Estado es otra cosa. El Estado es más abstracto, si ustedes quieren. Es la maquinaria abstracta donde funcionan los gobiernos. Y en ese sentido tenemos pues esta diferencia importante donde se piensa que el burócrata pertenece al Estado, trabaja para el Estado, pero no para los gobiernos. Y desde ese punto de vista, bueno, se puede desarrollar la gestión pública, el mejoramiento de la gestión pública, las técnicas de la gestión pública, la formación en la gestión pública. Y la resolución de los problemas a partir de la gestión pública, la división del trabajo en la propia gestión pública, la articulación de la gestión pública del Estado. Bueno, eso de alguna manera se ha desarrollado en un know-how de organizaciones que están vinculadas y están ocupadas precisamente del mejoramiento de la gestión pública, e inclusive escuelas de gestión pública. Es famosa la Escuela de Gestión Pública francesa. En Bolivia se estableció una escuela de gestión pública, pero que si bien en principio tenía esa intención de la gestión pública en una etapa determinada, cuando intervenimos para el desarrollo mismo de la aplicación de la Constitución y por lo tanto de una gestión pública plurinacional, comunitaria, autonómica e intercultural, implicaba pues pensar de otra manera y efectuar de otra manera y crear las condiciones de posibilidad adecuadas para hacerlo de otra manera.
de qué manera, de la manera como se había desarrollado la Ley de Gestión Pública Plurinacional e Intercultural. Y en ese sentido, pues, estamos ante, digamos, otros desafíos, donde las gestiones, la formación de la gestión, las técnicas en la gestión equivalen ya a asumir las tareas operativas del sistema de gobierno, de la democracia participativa directa, comunitaria y representativa, de la construcción colectiva de ley y la construcción colectiva de la política. Implicaba precisamente el ejercicio de la pedagogía política de la población, del pueblo, de los colectivos, de las naciones y pueblos, de las organizaciones, e implicaba su participación en el quehacer de la gestión. Muy bien. Ahora bien, un know-how diferente es el know-how anarquista, el know-how libertario de la autogestión, que tiene también su propia arqueología. Hay que revisarla. Fuera de revisar eso, ya el hecho de que se presentan estas situaciones donde las organizaciones sociales, y en el caso del continente, de Abya Yala, las organizaciones indígenas, se presentan en la situación de la premura de gobernar, pero que tienen que hacerlo de distinta manera. Es importante entonces discutir el tema de la gestión en otros contextos más específicos, más singulares, más concretos y quizás más problemáticos en la medida que aparecen detalles de la gestión. Tiene que ser gestión colectiva, gestión comunitaria, gestión del pueblo donde también están los individuos, pero ya es una gestión que tiene otras características, no las delegadas y representativas, sino de autogobierno y de autorrepresentación y de autodeterminación. Y en ese sentido, pues, el tema es otro. El tema es otro. Es decir, aquí nos planteamos el siguiente problema. Se ha confundido la participación de las organizaciones en el gobierno con la participación de un delegado de las organizaciones. No se puede reducir la capacidad, la facultad, las facultades y capacidades, la potencia de las organizaciones, la potencia de los colectivos, la potencia del pueblo, la potencia social a un delegado que está incorporado a la estructura del Estado. Eso, por una parte, es subsumir la organización social al Estado. Y por otra parte, es sintetizar en el reducido campo de margen y de campo de realización de lo que es un individuo. Es decir, es como si las capacidades, los objetivos, las finalidades, los horizontes que tiene una organización en términos de gestión posible, se la atribuyera a un individuo que tiene sus propias limitaciones, sea quien sea. Eso es confundir las cosas. Eso es atrapar a las organizaciones en la ilusión del poder. Eso es atrapar a las organizaciones en el laberinto del círculo vicioso del poder. Eso es entregarlas a la degradación y al desgaste y al deterioro mismo que se sufre precisamente en el manejo de la gestión de gobierno. Y por último, eso es como entregarlas a las posibilidades de la corrosión institucional y de la corrupción galopante. Entonces se han confundido las cosas. Y eso es lamentable porque se termina en lo que ya se sabe que se termina. Y hay una experiencia. En Bolivia, por ejemplo, en el cogobierno del 52 al 53 de la Revolución Nacional. Es decir, ya hay una experiencia
en los gobiernos anteriores, donde a pesar de que han cumplido papeles tremendamente terciarios, ni siquiera secundarios, las dirigencias han terminado totalmente legitimando en el laberinto de la organización, en el laberinto de la estructura y en el laberinto de una gestión pública de la forma de gobierno clientelar y corrupta, donde no han salido y por lo tanto se han empantanado. ¿Legitimando qué? Legitimando la acción del entorno palaciego, legitimando la acción del entorno palaciego que lo que ha hecho es precisamente usurpar la victoria política del pueblo contra el neoliberalismo y además formar y consolidar una burguesía rentista que se ha apropiado no solamente de la victoria política, sino se ha apropiado de las riquezas del Estado. Es decir, y por lo tanto ha acortado las posibilidades, inclusive económicas, de inversión económica, de apertura económica y social, por lo tanto, de un proceso que ha sido truncado casi de inmediato, en su propio comienzo. Muy bien, entonces no hay que confundir gestión con autogestión. La autogestión es otra cosa. Las tareas que se tienen son las de autogestión. Y eso implica discutir, crear, construir dispositivos autogestionarios, formación autogestionaria. Para dar precisamente cabida a la realización del sistema de gobierno de la democracia participativa, comunitaria, directa y representativa. Aquí acabaríamos esta exposición para poder continuar de manera más detallada con los temas de autogestión en la siguiente exposición.